Bueno, terminó un año gregoriano más, otro año nuevo más, y me sumo a que la gente en estos días está haciendo reflexiones, dándose cuenta de qué cosas sucedieron y cómo podemos comenzar un año mejor. Y la idea de que desde muy pequeña escuché el concepto de la Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Siempre nos hablaron de una Tercera Guerra Mundial y nos imaginamos como las dos anteriores. Una guerra con bombas, con ejércitos, una guerra por la lucha por territorio o porque ciertas políticas funcionaran no, la clásica guerra. Este último año para mí ha sido un darme cuenta, completo y total, sin ninguna duda, de que esa Tercera Guerra Mundial comenzó hace mucho tiempo, pero no es lo que esperábamos, no es lo que nos contaron. Esta Tercera Guerra Mundial es bastante más terrorífica que lo que nos imaginamos. No es una guerra entre personas, entre países, ni siquiera entre ideologías. La guerra que estamos habitando hace ya varias décadas es la guerra contra la existencia del ser humano como lo conocíamos antes. Un ser humano mamífero, un ser humano con costumbres de vida que no tenían que ver con ideologías, con costumbres de vida que ya están desapareciendo. Y esto ha quedado totalmente demostrado en la práctica, porque hay un quiebre total y absoluto. Hace 24 años comenzó un milenio distinto. Cambiamos de siglo, cambiamos de milenio, y si en el tiempo, de aquí a 50 años más, un siglo, se habla de este momento, es un momento de cambio total, absoluto, radical. Con la aparición de Internet, comienza otra parte de nuestra historia, que quizás para el futuro, para la gente del futuro, va a ser tan categórica como para nosotros es el paleolítico. Cuando nosotros hablamos del paleolítico, el neolítico, ¿no? Hablamos de algo completamente distinto a lo que nosotros vivimos estos últimos siglos. Pero desde el año 2000 en adelante, marcado para mí personalmente por la trilogía de las películas Matrix, comenzó otra era, una era con un lenguaje distinto, con una forma de comunicarnos diferente, con una forma de poner nuestra atención radicalmente diferente. Un mundo donde lo que nosotros hace 40, 30 años era algo propio de la vida, hoy en día está en desuso, en extinción, como por ejemplo lo es las reflexiones. Reflexionar es algo que cada vez se entiende menos. Lo podemos entender teóricamente. Las generaciones nuevas, y hablo de generaciones nuevas, son las personas que llegaron a los 20 años, ya ha entrado el año 2000. O sea, porque a los 20 años uno empieza a tomar sus decisiones, se siente una persona adulta, aunque uno sea un jovencito. Pero a los 20 años uno ya siente que está tomando sus propias decisiones, está forjando su propio pensamiento, su forma de ver el mundo, digamos, como los adultos. Las personas que llegaron a los 20 años recién en este milenio, en este nuevo milenio, ya forman parte de esto, de este mundo donde si hablamos de reflexión, parece como que entendemos, pero ya no existe la práctica. Por lo tanto, el concepto de la reflexión es una teoría, es algo netamente teórico. La conversación se transformó en otra cosa, el diálogo se transformó en otra cosa. Cada vez la gente hace menos presencia en el mundo social. Cada vez la gente está más conectada, y esto ya ni siquiera la metáfora de las máquinas y de los enchufes aquí de la película Matrix es muy metafórica. La gente está viviendo a través de este avatar
que puede ser, que ahora ya ni siquiera es un avatar. Cuando yo tenía 20 y tantos años y entramos al mundo de Internet, era un avatar creado, era mágico. No usábamos nuestros nombres, usábamos nombres ficticios, nombres místicos, por así decirlo, para usar Internet. Porque era nuestra posibilidad de salirnos de la vida donde teníamos un nombre, un apellido, una historia, donde la gente nos conocía, donde la gente decía, ¿qué profesión tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu partido político? ¿Qué partido de fútbol te gusta? ¿Qué equipo? Cuando apareció Internet fue nuestra posibilidad de crear algo distinto, de crear un avatar mágico, misterioso. En ese entonces, ya para el 2003, personalmente yo ya tenía mi nombre que nació, de hecho nació en ese mundo, que era la elfa. Y el personaje que fuimos creando muchos de nosotros era un personaje mágico, porque nuestra cara, digamos, entienden el concepto de avatar, ¿no? De la película de los avatares azules, que una persona se conecta y tiene otro cuerpo, ¿no? Cuando te dicen, cambia la foto de tu avatar, que es la foto de perfil, es porque se supone que ese es un personaje que tú proyectas en el mundo virtual. Entonces, al inicio de Internet, proyectábamos un personaje nuevo en el mundo virtual. Nadie conocía nuestra cara, no se usaba la voz, era todo escrito. Hasta los videojuegos eran escritos con código en ese entonces. Usábamos el Internet de otra manera, pero de pronto, ya pasado el 2010, y sobre todo con el nacimiento de Facebook, la gente empezó a traer, véanlo así, a agarrar el personaje social con nombres, con apellidos, con historial, con profesiones, con filiaciones, con el número del país, ¿no? El número que uno le da el país. Eso empezó a irse al mundo virtual. Para muchos de nosotros eso fue un verdadero shock. Para mí, yo recuerdo el momento en que en Facebook la gente empezó a poner su nombre real. Yo decía, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué si ya tienen una vida social, ¿ah? Y tienen esta posibilidad de en un mundo virtual crear algo distinto, algo más mágico, de hablar cosas que usualmente aquí no te van a escuchar, escribir principalmente? ¿Por qué van a dar sus datos en Internet? Y en ese tiempo recuerdo que Facebook comenzó a pedirte tus datos y si cambiabas el nombre muchas veces ya te pedía una foto de tu identificación. Y ahí comenzó a cambiar el mundo para mí, porque Internet dejó de tener esa magia que tenía antes. La gente comenzó a trasladarse completamente al mundo virtual. Y ahora escanean el ojo, la huella, todo lo pagamos por Internet. Las personas que han intentado, que conozco, ¿no? Dentro de las que en algún momento yo también fui así, de intentar evitar entrar en este mundo virtual y entregar todos los datos, pero prácticamente se hace imposible vivir si no entregas los datos. Muchas veces me encontré haciendo fila en una oficina para ir a pagar algo. Me decían, no señora, si esto ya no se paga aquí, tiene que hacerlo por la aplicación. De hecho, me vi obligada ya estoy cumpliendo exactamente 10 años desde que empecé a usar teléfono. No quería usar el teléfono celular, pero ya no podía hacer pagos, no podía tener lo más básico si no estaba conectada. Estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero este paso de entender lo que es parte de nuestra historia es trascendente, porque cada día que fue sucediendo, la gente comenzó, y comenzamos todos, a tener más tiempo en nuestras pantallas, menos tiempo en vivo con la gente. En mi caso, por ejemplo, y sé que es el caso de muchos de ustedes, trabajábamos con gente en vivo y en directo. Yo hacía eventos, talleres, cursos, sesiones, conversaciones, todo lo hacía en vivo. Vivo en una parcela hace 18 años que está el espacio para que la gente se viniera en carpa, en un tiempo tuve habitaciones, para que la gente viniera a esto.
Pero desde entrados más o menos esta segunda década, desde el 2010 en adelante, la gente empezó a decir, pero no tienes algo online, pero no puedes atender por aquí, no puede ser por un chat. Y claro, hay cosas que son súper prácticas. Cuando uno va a hacer una sesión con una persona, la persona tiene que moverse. Venía gente de otras ciudades a hacer sesiones conmigo. Pero de pronto empezó esto a bajar. La gente dejó de venir. La gente ya no quería talleres vivos, ya no quería... Y claro, los talleres, las cosas que yo ofrecía no eran en una oficina, eran en una parcela preciosa, en un jardín muy lindo. Pero ya cada vez la gente dejó de participar. Y cuando tuvimos la famosa pandemia, fue sistémicamente fue lo que selló, el que cambió la percepción de la gente y todo se volvió virtual. No sé si es la experiencia que ustedes tienen. Sé que la gran mayoría lo hemos vivido, pero cada vez es más difícil coordinar a las personas para juntarse a almorzar, para juntarse a tomar un mate en vivo. La gente no quiere salir a la calle. La gente lo quiere todo, porque claro, es muy cómodo, pero hemos estado, sobre todo durante la última década, hemos estado alejándonos demasiado unos de otros. Hemos perdido la capacidad, y aquí engancho con lo que estaba diciendo en un inicio, hemos perdido la capacidad de conversar, de reflexionar, de tener un diálogo donde nos escuchemos. Es tan poco el tiempo que la gente pasa en vivo que la experiencia que yo he tenido es que la gente no sabe conversar. Están todo el tiempo interrumpiéndose, discutiendo, como si todo fuera una lucha de quién tiene la razón, quién sabe más. He sabido de familias que cuando comen en la mesa, casi todos están con su teléfono. Sé que muchos me van a decir, no, yo a mi hijo les pido el teléfono, pero estamos hablando de la generalidad de la gente. No de ti, que quizás tú eres especial, quizás tú te has dado cuenta, pero cuando uno habla de la masa de la gente está conectada a su teléfono constantemente. Y yo me he encontrado que cuando tengo ganas de conversar, hago vivos. Yo no les voy a pintar algo distinto. Estamos todos sumergidos en esto. Hay algunas personas que tienen suerte y que sus medios ambientes son distintos, pero para la gran mayoría estamos sumergidos en una especie de, no voy a decir soledad, porque en mi caso particular a mí la soledad siempre me ha gustado y la he buscado, pero se está provocando otra cosa. Yo tengo hace 18 años, o sea, vivo hace 18 años en un jardín botánico muy central, cerca de Viña del Mar, de Valparaíso, de Santiago. Es de muy fácil acceso. Y es increíble lo poco que la gente acepta las invitaciones para venir a pasar un rato aquí. Gente, obviamente gente que conozco, o gente por conocer. No se dan el tiempo que se daban antes. Les acomoda mucho más hablar por WhatsApp, o simplemente nuestros círculos sociales se han ido empequeñeciendo, empobreciendo, la verdad. La gente no se está dando tiempo para convivir con otras personas. Entonces, cuando hablo de esta tercera guerra mundial, que son muchas aristas para hablar de esto, para mí, este es uno de los meollos que agarró fuerza, el concepto de lo virtual. Y con la pandemia nos obligaron a mucha gente que no tenía idea de ocupar cosas, digamos, redes sociales o plataformas para hablar online, se vieron obligados, digamos que fue como un intensivo, ¿cierto? Esos 2 años fueron un verdadero intensivo obligatorio para personas también muy mayores que no tenían idea de los teléfonos inteligentes, se vieron obligados a entender los teléfonos inteligentes y a funcionar con WhatsApp, con el Facebook, con Instagram, con TikTok, con lo que sea.
No había otra forma. Y esto fue a nivel planetario. Fue el enchufe de Matrix obligatorio para toda la gente de este planeta. Ese fue el famoso COVID. Fue el enchufe de la Matrix. Y tenemos que ser honestos. Lo entretenido y lo ágil que puede ser, por ejemplo, TikTok, que es lo más nuevo, es muy adictivo. Sobre todo si uno llama a sus amigos y les dice, ¿por qué no te vienes a tomar un mate? Juntemos a tomar un mate. Ya, sí, mira, podría ser la próxima semana. O sea, ya ese ánimo que uno tenía, con el que yo me crié de jovencita, cuando uno tenía un ánimo de juntarse con los amigos, ibas y te juntabas con los amigos, salías en bicicleta afuera, llamabas y siempre sucedía. Pero ahora es como pedir hora al médico. La gente te da hora para 2 semanas, tus amigos, tu familia. Entonces eso es el caldo de cultivo para esta guerra, porque estamos perdiendo nuestra capacidad básica de comunicarnos. El ser humano cuando no se comunica así, directo, perdemos la capacidad de entregarnos conocimiento práctico, conocimiento de experiencias. La mayoría de la gente hoy en día está adquiriendo conocimiento vía las plataformas de redes sociales, donde cada vez más los videos que estamos viendo son hechos por tecnología, o sea, son montajes. Que vemos montajes hace tiempo, ¿no? Pero cada vez es más difícil darse cuenta que de ese video es creado por la tecnología, que no es cierto. Nos estamos dando cuenta y supimos también durante esos 2 años de pandemia, nos dimos cuenta, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando decían, por ejemplo, que en Italia se habían muerto, yo me acuerdo que en Italia decían que se habían muerto, no sé, 300 personas en 2 días por el tema del virus. Y mostraban como un funeral enorme y lleno de ataúdes. Y dependiendo de la plataforma, de repente había gente que decía, no, esa imagen es de Serbia, de hace 10 años atrás. O, oye, yo vivo en Italia, eso lo está pasando. Empezó a suceder eso. La innata capacidad del ser humano de decir mentiras para convencer, para ganar, para vender, para lo que sea, se descontroló. Se descontroló totalmente. Y si se dan cuenta, estamos hablando de poquitas cosas, ¿no? Hemos ido perdiendo esas capacidades que el humano tenía antes. El teléfono es tan fácil y cabe tanto en la mano. Cuando hablaban de la marca de la bestia en, en el Apocalipsis, en la Biblia, que yo lo leí cuando era muy jovencita. En esa época no había internet, no había nada. Entonces, cuando uno quería saber cosas místicas, lo primero que estaba al alcance era leer el Apocalipsis. Y siempre esperamos la marca de la bestia. Estoy hablando antes de 1990. Ya estábamos ahí mirando el futuro. Y la marca de la bestia definitivamente es simplemente y llanamente, y hay más marcas, ¿no? Es el teléfono celular. El teléfono portátil que cabe en la mano, que ahora hemos asimilado a los cuerpos humanos con un teléfono en la mano, ¿cierto? Los jóvenes andan con el teléfono en la mano, uno anda con el teléfono en la mano constantemente. He hecho esa reflexión de que ahora ya no existe la posibilidad, tenemos que tomarla, que es distinto, de aburrirnos, de dormirnos mirando el techo y la oscuridad, reflexionar qué es lo que sucedió, qué es lo que no sucedió. Cuando uno estaba enojado con alguien, le dábamos vuelta porque teníamos tiempo, porque había tiempo de silencio, de aburrimiento. Nuestros momentos de ir al baño eran sagrados. Nosotros somos los mayores de 50, somos la generación que nos aburríamos mirando, leyendo las etiquetas del champú, es la clásica, ¿no? O nos llevamos un libro, o definitivamente nos quedábamos mirando el techo pensando. Pensábamos, reflexionábamos. Cuando pequeños y nos apagaban la luz, yo dormía con mi hermana, 3 años menor que yo, y no quedaba otra cosa que contarnos historias, contar cuentos, imaginar cosas en voz alta. ¿Qué pasó con eso? Eso ya no existe. O si existe, se está extinguiendo.
Yo les comenté que el último año del 2024 me bajaron la cuenta de TikTok con 220.000 seguidores. Le he seguido dando vuelta porque estaba reflexionando sobre eso. Pensé que mi cuenta llevaba como un año y resulta que no, fueron 6 meses. Yo les quiero contar esto, que es importante. En 6 meses, mi cuenta de TikTok llegó a 220.000 seguidores y me seguían siendo que yo los hacía reflexionar. Lo que más hice fue hablar. Y hablar de todo tipo de cosas. Darnos cuenta en lo que vivimos, darnos cuenta cómo estamos, darnos cuenta de cómo nos estamos comunicando, darnos cuenta la incapacidad que está teniendo la gente de quedarse en una conversación o escuchar a alguien por más de 1 minuto, 3 minutos, sin perder atención. Cuestioné la forma de los hábitos que tenemos como sociedad, la nutrición, la salud, a quién estamos responsabilizando por nuestra salud. Todo eso que nos hacía humanos, mamíferos, conectados con la vida, está en extinción. Y si tú estás escuchándome y hay cosas que te resuenan, y estás ahí sosteniéndote, sé que esto no es un diálogo, pero te estás sosteniendo ahí, escuchando. Yo estoy comentando todo esto no para dar malas noticias. En general, si ustedes se dan cuenta y ven mis videos, cuando hago algún tipo de crítica o cuento algo que me parece terrorífico, hago una reflexión de estos tiempos, ¿no? Que sí, no son muy luminosos, ¿para qué vamos a andar con cosas? Siempre intento mostrar una salida, mostrar algo que podemos hacer, porque de que podemos hacer cosas. Para mí estas reflexiones de estos primeros días del 2025 son bastante intensas, por lo que les comenté. Fue el 31 de diciembre. De repente, ¡pam!, desapareció todo un trabajo. A mí me gustan las comunicaciones. Esa cuenta de TikTok había sido un trabajo en pos de esto que les estoy comentando, donde yo estaba dejando videos, hablando, haciendo reflexiones sobre esto, que es lo que a mi parecer, y sé que le pongo voz a varias personas que han hablado conmigo, personas que están en redes, personas de mi edad y mayores, que nos estamos poniendo de acuerdo, entendiendo de que sí, dentro del lenguaje popular, entendemos que la Tercera Guerra Mundial comenzó hace mucho rato. Comenzó empujándonos a transformarnos biológicamente, químicamente, en algo que nosotros no éramos antes. Nuestro sistema endocrino está cada vez en más desuso. Nuestro sistema endocrino, que son las glándulas que generan hormonas, y las hormonas no son lo que nos explican tan técnicamente. Las hormonas, cuando han escuchado hablar de la alquimia, cuando escuchan hablar en estos tiempos, ¿sí? Ok, 20 años atrás era otro tema, pero seguir hablando de la alquimia como la transformación del plomo en oro y los metales, eso no tiene ninguna utilidad. Porque la verdadera alquimia, la primera, la más importante, está en nuestro sistema endocrino. Nuestras hormonas son las que provocan, vamos a lo básico, mis hormonas son las que provocan que yo ame a mi bebé cuando nace. Mis hormonas son las que hacen que yo te sienta apego por mis hijos y no me rinda fácilmente y diga, ah, no, no quiero más, y colapse y que el sistema, no sé, pues el Estado los tome, ¿no? Es mi sistema endocrino, mis hormonas las que hacen sentir amor por un hombre o por una amiga o hasta por un actor. Son mis hormonas las que hacen que yo sienta que un momento puede ser mágico. Son mis hormonas las que me llevan a las experiencias místicas. El yoga se creó para mover el sistema endocrino. La respiración, el pranayama, es para mover el sistema endocrino. Y nuestro sistema endocrino ya está cumpliendo prácticamente un siglo de una manipulación de la industria farmacéutica. Espero que no me censuren aquí también por decir esto. Es la industria química, la misma que creó las armas en las guerras mundiales. Es la misma industria, que no tiene tanto como finalidad hacernos daño, sino que el hacernos daño surgió como una consecuencia
de un negocio. Llevamos un siglo interviniendo en nuestros cuerpos con una cantidad excesiva de químicos. Nos sacaron del hogar y ya no podemos parir en los hogares, estamos pariendo, teniendo nuestros hijos en el laboratorio de estos químicos. Nuestros hijos están recibiendo los químicos desde que nacen. Nos están arrojando químicos para sentir enfermedades, para solucionarlas con más químicos. Y hablar de esto es un verdadero tabú hoy en día. Cuando yo era jovencita, hablar de sexo era tabú. Ahora añoro ese tabú. Me encantaría que nadie hablara de sexo y que volviera a ser el misterio que era antes. Nuestro sistema endocrino está en total decaimiento. La industria petroquímica nos ha vestido, bañado en estos químicos terroríficos. Y lo que estamos viviendo hoy en día, que es una crisis, vamos a llamarla así, una crisis de reproducción. Los seres humanos no se están pudiendo reproducir. Desde hace ya más o menos 20 años que están habiendo crisis muy grandes de personas, familias, o sea, parejas que quieren tener hijos y no pueden. Luego están generaciones que no quieren tener hijos o que tienen uno. Y estos últimos años estamos teniendo un verdadero tsunami de chicos sin sistema endocrino prácticamente, que no saben, no entienden, no sienten lo que nosotros sentíamos antes. Chicas que entre ver un hombre y una mujer no saben para dónde ir, les da lo mismo. Hombres que entre ver una mujer linda y un hombre guapo también no saben para dónde ir, sus hormonas no los arrojan a lo que es la naturaleza de la reproducción. Entonces, ¿qué pasa? Que como este sistema endocrino está prácticamente apagado e intervenido, la reproducción, que es parte de la vida, no está teniendo su manifestación. Entonces los hombres anidan con hombres, las mujeres anidan con mujeres y hay mucha gente que no anida con nadie. Hay gente que lo tiene tan apagado que ha puesto su foco en los animales. Y tenemos porque ya vamos a hablar desde querer con los animales o sentirse un animal, ya estamos hablando de perversión, ¿sí? No vamos a hablar de perversión si es que las mujeres anidan, no vamos a decir así, las mujeres anidan con mujeres o los hombres anidan con hombres. Eso siempre ha pasado, pero en una mínima proporción. Ahora lo que está sucediendo es la manifestación del sistema endocrino en una transformación radical hacia otra cosa. Por eso hablo de que la Tercera Guerra Mundial es la guerra contra el humano, mamífero. Físicamente por fuera nos estamos viendo, todavía nos vemos parecidos, porque por eso yo apelo a la gente mayor, porque físicamente incluso ya no nos parecemos tanto a lo que había hace 50, 60, 70 años. La mirada de la gente, la forma en que la gente se comunica, la cadencia con que la gente camina. ¿Para qué hablar de todo lo que les comentaba, de la reflexión, de la capacidad de comunicación? Hace muchos años que yo no soy testigo, yo sé que me muevo en un mundo medio bastante espiritual. Hace muchos años que no veo jóvenes enamorados, como yo veía a mi generación. Nosotros éramos lachos, le decíamos, ¿no? Nos enamorábamos todo el rato. Yo lo que veo ahora los jóvenes es que se juntan como por amistad y tienen sexo. Entonces se ha creado esta terminología nueva que hablan de las relaciones sexoafectivas. Si se dan cuenta, eso ya no tiene nada que ver con la reproducción, con el amor que te produce las ganas de reproducirte con alguien. Ese amor que lo único que quieres es casarte y tener hijos. No es que se haya extinguido, todavía existe, pero estamos hablando de que cada vez se ve menos, ¿cierto? Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en eso. Y sumemos a esto algo más terrorífico aún. Estamos hablando del sistema endocrino, ¿no? Lo he mencionado ya en varios videos, por eso lo voy a decir cortito.
desde los años 70 se sumó a esta guerra una campaña maquiavélica para empequeñecer, empobrecer el cerebro humano, prácticamente empezar a borrar o bajar los niveles de testosterona, que fue la campaña contra el colesterol. Campaña que yo recuerdo perfectamente, que yo tenía alrededor de 15 años cuando comenzó. Me acuerdo de que yo asociaba la palabra colesterol con algo terrorífico. Esto no es solamente contra el sistema endocrino. Aquí tenemos algo que es lo más terrorífico de todo. La falta de colesterol de estos últimos 40, 50 años en la población, en lo popular, digamos, en la población humana, ha generado que nuestro cerebro se encoja. Y el resultado de eso es toda la gama de los problemas que están asociados a la memoria. En un extremo está el Alzheimer, la demencia, y en todo el abanico está aquello que seguramente tú también tienes, que es una incapacidad de poner atención a todos los detalles de la vida. O no puedes escuchar un video más de un minuto, ves un afiche y no te das cuenta que ahí decía cuándo era y preguntas, ¿cuándo es el evento? Pero si ahí está, en el afiche. Se te pierden las llaves, se te olvidan tus compromisos, te atrasas en los pagos, se te olvida que estabas chateando con alguien, se te olvida que le dijiste que lo ibas a llamar. La incapacidad global del humano hoy en día de poner atención a la realidad es tremenda. Y el sustento de eso es la falta del colesterol. Y a eso súmenle la pantalla, que nos otorga el hábito de estar viendo cosas entretenidas y de no profundizar. No, que me voy a quedar escuchando a esta señora atentamente. Le quiero hablar, ¿no? Le voy a cambiar el tema. Eso, por ejemplo, es falta de atención. Los papás y mamás se pueden dar cuenta de los chicos, ¿no? La falta de atención que tienen. En los adolescentes y púberes eso es natural. Pero eso que antiguamente solo tenían los adolescentes, hoy en día se encuentra hasta la gente de 80 años. Y cuando tenemos problemas de memoria, tenemos problemas de atención, cualquier mentira la pasamos como verdad. Lo que nos hicieron esos 2 años de pandemia fue un experimento absolutamente macabro. Fue la manera de ellos, quienes sean ellos, de decir sí, lo logramos. El mundo completo está atontado, el mundo completo está adoctrinado, el mundo completo nos cree todo lo que tenemos que decir. El mundo completo ahora tiene que entender Internet y tiene que moverse por esas plataformas. El mundo completo ahora les va a costar decidirse otra vez a saludar a alguien o a abrazar a alguien o abrazar a alguien. El mundo completo ahora va a temer cuando ve a alguien que estornuda o a alguien que tiene un moquito, un niño. Y las generaciones mayores, que son las que recuerdan cómo era el mundo antes, en su gran mayoría no tienen memoria. Y me atrevo a decir esto porque es grave. El Alzheimer ya no es una cosa aislada. De hecho, se está normalizando el creer que cuando nosotros seamos viejos, lo normal es que tengamos demencia. Es que en un momento a otro no sepamos quiénes somos, o dónde estamos, o quién es la persona, no reconozcamos a nuestros hijos. Eso no tiene nada que ver con la vejez. Ese es el resultado de esta campaña. En las guerras se hacen campañas, ¿cierto? Han habido una serie de campañas en esta tercera guerra mundial para eliminar al ser humano. Parte de esa campaña es nuestras necesidades de comunicaciones. Las comunicaciones aparte generan que cada persona con un teléfono, lo que tengamos a nuestro alrededor es un campo electromagnético que todavía no comprendemos, que está generando que escuchemos cosas distintas, que la gente tenga dolores de cabeza, que no descanse bien, que nuestros ganglios, o sea, otra vez nuestro sistema endocrino, se seque como pasa.
Porque estas tecnologías, ustedes saben cuál es la tecnología de los teléfonos. Es la tecnología microondas. Y sí, yo escuché un montón de veces decir a la gente, no, pero si es mínimo, es mínima cantidad, no te va a cocinar. Pero es mínima cantidad, pero en una familia, ¿cuántos teléfonos hay? ¿Cuántos teléfonos encendidos todo el día? Conectados a todas partes, porque ya el vecino de allá, el vecino de allá, el vecino de allá. Es una red microondas constante. Así que es muy probable que nuestros ganglios y sistema endocrino prácticamente ya sean unas pasas. Después la gente se pregunta por qué tienen problemas de la tiroides, por qué tienen problemas de un montón de cosas. Nuestro sistema nervioso está colapsado. Todos estamos con ansiedad. Yo practico yoga desde hace más de 30 y tantos años. Hago meditación y yoga y hice meditación y yoga de manera disciplinadísima. Pero aún así, vivo con una ansiedad tremenda. Y hay un punto que dije, ¿cómo puede ser? 30 años practicando yoga, practicando meditación, viviendo en un lugar que me permite estar tranquila. ¿Por qué tengo ansiedad? Porque estamos bombardeados por esta frecuencia. Entonces, este panorama está feucho, ¿cierto? Ahora, aquí viene el lado B. Las civilizaciones maravillosas que existieron en nuestro planeta en algún momento. Uno dice, pero ¿por qué no duraron? ¿Por qué no son lo que conocemos? ¿Por qué siempre que nos cuentan de civilizaciones son decaimientos, civilizaciones que se mataron, desde la Atlántida, la Lemuria, siempre autodestructivas, siempre destructivas? ¿Qué pasa con las otras culturas, las maravillosas? ¿Por qué no duraron? No duran porque el ser humano, cuando encuentra la perfección, se aburre. El ser humano, cuando llega a la armonía, no sé si alguna vez ustedes lo han vivido, de que está todo bien, ¿ah? Económicamente todo funciona, en ese momento todas las relaciones están perfectas, está todo bien, todo se estabiliza. Pero cuando viene la estabilización, es como el monitor del enfermo, ¿no? Está ahí, pip, pip, pip. Y cuando todo se tranquiliza, es un pip, es prácticamente como la muerte. El ser humano se aburre de la armonía, siempre busca desafíos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos encontramos en un mundo tan desafiante, entonces, manos a la obra, debería ser entretenido. Tenemos mucho por hacer. No hay tiempo para aburrirse. Soluciones hay. Pero para tener soluciones tenemos que partir de nuevo por el inicio, porque estamos muy saturados. Es como las leyes, cuando me preguntan, y bueno, si estuviera en mis manos agarrar, por ejemplo, Chile y decir, ok, hagamos todo de nuevo, ¿cómo lo hacemos? Claro, va a haber un caos primero, pero lo primero sería votar todas las leyes, votar todo y ponernos de acuerdo desde lo primordial. Claro, ¿cómo vas a poner de acuerdo millones de personas? Eso no existe, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que partir por la casa, tenemos que partir entre nosotros. Tenemos que volver a aprender a conversar. Dejé un videíto chiquito, pero lo voy a decir aquí de nuevo. Esto yo lo aprendí conversando con mi hermano sobre antes de que naciera el Partido Nacional Libertario. Estuvimos hablando pero de filosofía principalmente, no tan de política, pero filosofando sobre el ser humano. Y él pudo sintetizar algo que me gustó mucho, que lo mencionan muchos de los libertarios, independiente de la política, por favor, es que esto es muy importante, que para poder ponernos de acuerdo en cualquier cosa, tenemos que volver a los derechos y a los principios fundamentales de la vida. Y fundamentales. Algo que sea inherente con la vida, que ya no dependa de una ideología o de la forma en que tú mires la vida, sino que sea inherente a la vida. Si nosotros empezamos a plantear esta que yo le llamo la fórmula mágica, es un 3, otra vez, es curioso que yo he estado con el tema del Triskel, bueno, hace muchos años, mi escuela se llama Tao Tantra Tolteca, siempre me llamó la atención la Santísima Trinidad, el número 3, yo estudié los números maya, siempre el 3 era bien misterioso, profundo. Y ahora me encuentro
desde el aspecto social para ponernos de acuerdo con estos tres principios, tres derechos fundamentales, que son la vida, la propiedad personificada por el cuerpo, y la libertad. Vida, propiedad y libertad. Si lo quieren decir de una manera que alguien lo entienda y no se confundan con la propiedad, porque cuando uno dice propiedad, uno dice, pero yo no tengo ninguna propiedad. No, sí tienes una, es tu cuerpo, ese es el primero. Tú tienes tu vida, tu cuerpo, y tienes la libertad de hacer con ellos lo que tú quieras, siempre y cuando tú respetes esos mismos tres derechos en las otras personas. Si no respetas esos mismos tres derechos en las otras personas, entonces pierdes esos derechos. Y con eso tenemos el fundamento para todo tipo de puestas de acuerdo. A mí me encantó. Me fascinó. Entonces, podemos empezar a tomar estos tres y repetirlos. Repetirlos uno. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tomar una decisión, por ejemplo, y digamos que tienes una pareja y quieres tomar una decisión, es súper interesante decir, ok, quiero tomar esta decisión de vida, pero tengo que ver esta decisión. Estoy haciendo valer mi derecho a la vida, mi derecho a mi propiedad, a mi cuerpo y mi libertad, pero eso, con respecto a la pareja, ¿estoy respetando tu derecho a la vida o también lo intervengo? ¿Estoy respetando el derecho a tu cuerpo o también lo intervengo? ¿O estoy respetando tu libertad o la estoy interviniendo con mi libertad? Entonces ahí vienen los límites, que es la gran temática que tenemos que empezar a entender. ¿Cómo vamos a decidir cómo poner límites en lo grande si en lo pequeñito no tenemos claros los límites? Los límites antes nos hacían humanos. Por eso hablo de que esta guerra mundial es la guerra en contra de la humanidad, del humano como existía. Porque esos límites se están perdiendo. Los límites fundamentales, básicos, indiscutibles. Mi cuenta de TikTok me la cerraron por hablar con propiedad de mi cuerpo, de mi vida, y conversar del cuerpo y de la vida con otras personas sobre su cuerpo y su vida. Y la plataforma censuró nuestra posibilidad de conversar libre y voluntariamente sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Estos señores de bata blanca no están teniendo claro esto, porque cualquier profesión puede funcionar perfecto, pero tiene que tener estos tres principios en funcionamiento. Si la persona decide tratar su cuerpo como ella quiere, está en plena libertad de hacerlo. Y si alguien va a cuestionar esa libertad, entonces se cuestiona buscando el límite entre estos tres principios. ¿Y cómo será que estos tres principios están tan alejados de nuestra realidad que la gente no es responsable ni por su vida, ni por su cuerpo, ni tampoco menos por la libertad? Necesitamos ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tenemos que generar conversaciones. A mí, de hecho, me gustan mucho estas plataformas. ¿Saben por qué? Y lo voy a decir honestamente. Porque en general, cuando se trata de hablar con la gente en vivo de este tema, es tanta la ansiedad de las personas que uno tira una idea y la persona que está contigo, en general, esto es lo que me pasa el 99% del tiempo, la persona que está conmigo, yo le digo algo y veo en sus ojos que ya está pensando qué decir. Y se va de la conversación, ya no me escucha. Yo me doy cuenta que no me escucha. En sus ojos se ve que ya no me está escuchando, que está pensando en qué decirme. Eso no es una conversación. En una conversación, por ejemplo, otra matemática fundamental es entender cuándo alguien es un emisor y cuándo alguien es un receptor. El emisor se hace responsable por la comunicación. El emisor es quien rompe el silencio y dice, oye, hablemos de esto. O quien te llama por teléfono, te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, te llamaba para. O te manda un mensajito. Es el emisor. El emisor debe tener un propósito para emitir. Y entonces el receptor decide si quiere recepcionar, y si recepciona, entonces le toca recepcionar. Pero nosotros no hacemos eso.
En la gran mayoría de las ocasiones, el receptor emite sin saber cuál es su propósito. ¿Cuántas veces la gente le saluda en redes sociales y dice hola? Y no dice nada más. Y en general, ¿qué es lo que uno contesta? Socialmente lo que la gente dice es hola. Y muchas veces se queda ahí. Yo digo, pero ¿qué necesitas? Y si uno le dice hola, dime, ¿qué necesitas? Hay personas que se sienten atacadas. Pero ¿en qué plano vivimos? Si tú eres emisor, tienes que saber para qué me hablas. Hay mucha gente, sobre todo en el mundo virtual, que emite sin ningún propósito, más que su propósito inconsciente es solamente emitir. Imagínense que las radios hicieran eso, que en todos los canales se pusieran a emitir por emitir, sin ningún propósito. ¿Qué generamos? Ruido. Y es ahí donde estamos viviendo nosotros, en un mundo lleno de ruido, donde la gente emite. Pocos recepcionan y prácticamente casi ninguno emite con un propósito claro. De hecho, yo me he encontrado muchas veces en redes que me doy cuenta, ¿no? Que me hablan y me dicen, hola preciosa, por ejemplo. Y me dice, ya, no les ha pasado. En Facebook pasaba mucho. Hola hermosa. Y yo me quedo esperando, yo no digo hola. Porque si me dicen, hola hermosa, te hablo porque me gustaría conocerte. Ya entiendo su propósito, pero dicen, hola hermosa. ¿Y qué quieren? Enganchar mi atención, nada más. A eso yo le llamo berrinche. La gente se enoja conmigo. Pero es que es un berrinche, es lo mismo. Un berrinche no solamente es un llanto de un niño. Se le puede llamar berrinche a cuando un niño empieza a decir, mamá, mírame, mamá, mírame. Y uno lo mira. Sí, mi amor, súper. Mamá, mírame. Sí, mi amor, qué bien. Oye, mamá, mírame. Ya. Si ya te miré, no estás haciendo nada nuevo, ¿qué más quieres? Lo que quiere el niño es que lo mires, nada más. Es un berrinche de atención. La gran mayoría de la gente emite haciendo berrinches de atención. Esa es una de las cosas terroríficas que tenía ser vivos en TikTok. Porque la gente se pone a hacer comentarios por hacer comentarios. Por ejemplo, en ese, así, poniéndonos finos, no hilando fino, un comentario berrinchudo es que si yo estoy hablando de esto, alguien me diga, me pregunte, ¿qué sabes tú del Reiki? Por ejemplo, aquí, que alguien me preguntara, ¿qué sabes tú del Reiki? Oye, ¿has escuchado la noticia de los extraterrestres? Eso es un berrinche. Es un niño como lo que a nosotros nos enseñaron cuando niños. Nosotros no podíamos ir a la mesa de los grandes, que estaban hablando de un tema, a llegar y plantear cualquier tema. Teníamos que sentarnos a escuchar. Escuchar. Y en algún momento si íbamos a decir algo tenía que ser del tema, si no, como en buen chileno, patán la raja, niño, usted se va. Esta conversación es de grandes. En redes sociales eso pasa mucho. Entonces estamos hablando de una humanidad que también llegó a un punto donde la gran mayoría, a una edad adulta, se comporta como niño. Mete ruido, emite sin ningún tipo de propósito, no escucha, pues también es la otra parte, no escucha e interrumpe. Cada vez es más difícil tener la práctica de la conversación, porque cuando tú estás reflexionando sobre algo y haces una pequeña pausa, el otro agarra esa pausa y te interrumpe. Y cambia el tema, o se pone a opinar lo que él vio. Y esto se acabó entonces la gente está muy ansiosa. Hay gente que no para de hablar porque, y uno deja de poder poner la atención, porque si tú no tienes respiración, como para recepcionar algo así, te pones nervioso y ya lo único que quieres es que la persona se calle. No sé si se han dado cuenta, la gran mayoría habla muy rápido y atarantado, porque cuando hacen pausas, el otro interrumpe. Por eso es que gente como yo hemos empezado a hablar en estas redes, porque aquí podemos emitir con pausa y nadie puede hacer nada. Tú puedes tomar la decisión de si me escuchas o no me escuchas, pero no me vas a poder interrumpir con voz, ¿cierto?
salvo que hagamos un vivo entre dos personas. Observen eso. No en todos los países sucede. Chile es grave. En Chile las conversaciones son tremendamente aburridas. Porque la gente no sabe escuchar. Y en mi caso particular, aún más terrorífico, como soy mujer y mayor, vieja, por así decirlo, menos. Porque si yo fuera hombre, hay gente que tendría el respeto y si hago una pausa, me podrían amablemente decirme, ¿puedo opinar? ¿Terminó? Pero como soy mujer, no. Eso ha sido bastante intenso darme cuenta de eso. He tenido conversaciones con seres muy intelectuales, conocidos, mayores, muy respetados, pero que en el momento de conversar conmigo me hacen preguntas retóricas, para empezar. No me preguntan honestamente, me preguntan para hablar ellos. Yo me doy cuenta. Qué lindo donde vives. ¿Y cómo llegaste aquí? Mira, llegué buscando en el diario, arriendo, y me encontré con este lugar. Ah, sí, yo también he buscado. Listo. No está interesado en lo que yo tenía para contarle. Y yo la verdad es que ya de vieja, ya me doy cuenta. Y ya de entrada digo, ya, ¿en qué momento se va a ir? Porque no me voy a poner a pelear para que me escuchen, ¿no? No hay diálogo. Es súper difícil encontrar diálogo. ¿Para qué hablar en el mundo de las decisiones importantes del país? ¿Han visto el programa ese que, ¿cómo se llama? Donde van estos panelistas de política que pelean como niños pequeños, que se insultan, se burlan. Me dicen, pero déjame hablar, yo te escuché, ahora déjame hablar a mí. Es muy divertido, divertido patético, divertido triste. Bueno, tenemos que poner en práctica estas cosas en casa. Y también quizás darnos la posibilidad, yo te invito a que pongas en práctica el que la próxima vez que tengas una conversación con alguien, que ya conoces, puede ser un familiar, la pareja, si esa persona empieza con la conversación, ¿qué pasa si tú no hablas y escuchas con toda atención? De hecho, lo que sucede en general es que la persona que está emitiendo se complica porque tú no lo interrumpes o no le dices cosas. Al principio se van a complicar, pero después, que a mí ya me ha pasado, empiezan a sentirse relajados en tu presencia y te van a empezar a hablar con tranquilidad. Yo lo he probado con gente que yo quiero mucho, que me daba cuenta que antes no los dejaba hablar tan tranquilos. Entonces ahora yo, si no me piden consejo, yo no lo doy. Si no me piden expresamente mi opinión, yo no voy a dar mi opinión. Yo escucho. Ni siquiera me forjo opinión aquí. Escucho, escucho, escucho. Sobre todo con mi familia he logrado una relación súper linda, porque por primera vez me doy cuenta de que no quiero enseñarles nada, no quiero ir a discutir, no voy a defender ninguna idea, no me importa lo que me digan. Si la otra persona es de un partido político de allá, o me viene a contar algo que yo ya sé, o me viene a contar algo que yo no estoy de acuerdo, no me interesa, yo no voy a decir nada, quiero escucharla, quiero conocerla. Y cuando yo he practicado eso y he hecho silencio, esa persona comienza a sentir relajo, deja de sentir ansiedad, porque le respeto su silencio, porque le respeto el momento en que dice, no sé si dije la palabra adecuada, la palabra era, y la dejo que procese, que reflexione, sin sentir que le voy a quitar el micrófono. Yo les invito a practicar eso, pónganlo en práctica, cedan ustedes la palabra, dejen que, aunque sea cualquier cosa, hagan el ejercicio de que la otra persona hable, respeten el silencio, respeten que a veces incluso se va a producir un silencio medio incómodo. Incluso esa persona te va a decir, ¿no tienes nada para decir? A mí me han dicho eso. ¿No quieres decir nada? Yo digo, no, te estoy escuchando. Dale, dale. Hemos perdido esa capacidad. Y sí, es súper frustrante cuando no nos escucha la gente que queremos. Pero ¿cómo vamos a pedir que nos escuchen si nosotros no sabemos escuchar? Hay que aprender el equilibrio. Parte tú. Si quieres que te escuche alguien, parte tú, aprendiendo a escuchar. Dale ejemplo. No interrumpas.
Es más, te vas a acordar de mí. Mientras más escuches en silencio, cuando des tu opinión, si alguien te la pide, o comentes tu experiencia, más te van a escuchar, con más respeto te van a escuchar. Estamos en esta tercera guerra mundial hace rato y no vamos a ganarla. Lo digo por experiencia. No vamos a acabar con esta bestialidad, pero sí podemos generar que el sistema que está creando estos verdaderos humaneros con seres humanos que ya no son humanos. Yo le llamo Zombilandia, pero sé que mucha gente se ofende por decir eso. Pero es que en verdad están dormidos. Eso, cuando hablamos de despierto dormido, eh, todos nos dormimos en algún momento, todos nos dormimos todas las noches. Estar despiertos tiene que ver con nuestra capacidad de poner atención a todos los detalles de la vida. Y no estamos pudiendo poner atención a todos los detalles de la vida, porque estamos perdiendo esa capacidad innata. Ya no somos cazadores. Nuestra vida no corre tanto peligro como corría antes. Estamos muy cómodos, físicamente estamos muy cómodos, tan cómodos que nos estamos enfermando. Tenemos estos aparatos inteligentes que nos pueden ayudar a tantas cosas y no los estamos usando para que nos ayuden, nos estamos usando para quedar más atontados. La gente no está más inteligente hoy en día, estamos hablando de la generalidad, la gente no está más inteligente hoy en día de lo que la gente estaba en los años 80 o 90. Hay más información, hay más conocimiento al alcance, pero la gente está más tonta, está más incapaz de procesar información. Lo que tenemos nosotros aquí, completo, es un procesador de información, un procesador de datos. Procesamos datos a través de nuestra experiencia, y es la experiencia la que también se está perdiendo. La gente está creyendo que tiene la experiencia a nivel virtual. Y sabemos, ¿cierto?, que no es lo mismo jugar un videojuego donde tú te subes a un árbol que subirte al árbol. No es lo mismo jugar un videojuego donde tú estás volando en un parapente que volar el parapente. No es lo mismo subir una montaña, subir un cerro en un videojuego que subirlo en persona. Lo sabemos y estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestra humanidad. Y nos toca ser súper creativos para saber qué hacemos. Súper creativos. Y todavía lo que nos hace humanos es que de un libro, de nuestra experiencia, que de la experiencia de otra persona. Hay soluciones, podemos ponerlas en práctica. Este video yo les propongo el aprender a escuchar, el recordar estos 3 principios que les decía para ponerse de acuerdo con cualquier persona. Todos tenemos los derechos fundamentales a la vida, al cuerpo, a la propiedad, que sí, el cuerpo también se extiende al hogar. Nadie debería venir a mi hogar a violentarme, ¿sí? Y la libertad, siempre y cuando yo respete esos 3 derechos en los demás. Bueno, este domingo escuché por ahí que va a haber un encuentro, va a ser algo en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Yo no voy allá hace mucho tiempo. Y me entristeció mucho saber cuando el incendio agarró gran parte del jardín, y de hecho murió gente ahí. Le tengo mucho cariño. Estaré yo también el domingo, tipo 3 de la tarde, voy a estar allá. Se van a juntar otros personajes. Me acabo de poner en contacto con Guillermo Wood. Los dejo invitados. Sería entretenido que nos conociéramos cara a cara. Y si me ven y yo no